Share- Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 3 y le vamos a presentar el tema de viscosidad. El equipo está integrado por mis siguientes compañeros: Gutiérrez Gaitán, José David, Nequis Hernández, Jesús Humberto, Rivas Juncal, Julián, Ríos Ramírez, Raimundo y Santiago Castro, Jessica Alejandra. A continuación les daré una pequeña introducción al tema de viscosidad. For speaking in English, and how are you, J-Team Up? And we are gonna talk about viscosity. Will this the property of fluid, the Gibbs two force and the opposite relative moment of the object lying in the fluid. It is important not that is the transport property behaves and different with pressure and temperature for liquids and that for the gas. Uh, mm, there are some tips of viscosity. For example, is dynamic viscosity and cinematic viscosity, and apparent viscosity. Viscosity is used quantity indicator of quality in the on uh, petrochemical, food, pharmaceutical, and textile and industries, and among us of the earth. And the industries level, there is the gap the diversity of equipment with the different zinc that used to measure and viscosity. And for speak en Hispanic, la viscosidad es una propiedad más importante de un fluido. En este caso nosotros nos usamos lo tomamos como un fluido hidráulico, que es la medida de la resistencia al fluir y se clasifica en dos tipos de viscosidades que hemos visto durante el curso: viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. A continuación, uno de nuestros compañeros más adelante nos explicará más a fondo qué son este tipo de viscosidades. Y cuando la viscosidad de un fluido es baja, este fluye fácilmente y tiene la apariencia más ligera. Es una de las cualidades de donde podemos basarnos cuando vemos este tema de viscosidad. Cuando un fluido fluye con dificultad y tiene una viscosidad alta y una apariencia espesa, algunos de los problemas resultantes, mmm, nos suele trabajar con diferentes, si es alta o es baja. Si la viscosidad es alta, tiene una resistencia al flujo, la cual causa una operación lenta, un incremento de consumo de potencia debido a pérdidas por fricción. Y también puede tener un incremento a la caída de la presión a través de válvulas y temperaturas altas debido a la fricción que esta genera. Y por otro lado, si la viscosidad es de una velocidad baja, se tendrá dos cualidades nada más en este caso, o dos características dentro de esta viscosidad: el incremento en las fugas de aceite a través de los sellos, desgaste excesivo o disminución de la película de aceite en partes de movimiento. Estas partes de movimiento pueden ser componentes internos de una bomba o también pueden ser partes internas dentro de alguna válvula. Más que nada, pues es lo que les puedo decir, una pequeña introducción de la viscosidad, ¿no? Que se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y su deformación. Eso sería todo de mi parte. Más adelante les explicaré algo más. Bueno, yo voy a hablar sobre viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Antes, como punto importante, antes de iniciar con las definiciones, cabe aclarar que la temperatura es un factor muy importante a la hora de determinar la viscosidad, pues cuando hay un incremento de temperatura, las moléculas del líquido o del fluido empiezan a vibrar con lo que la cohesión molecular es menor, ya que sería más débil y por lo tanto existe una menor viscosidad. Bueno, esto de la temperatura vamos a tenerlo muy en cuenta,
de aquí a que termine la exposición porque es un factor de suma importancia. Bueno, dicho esto, podemos comenzar definiendo la viscosidad dinámica, que es cuando dos placas paralelas están separadas por una película delgada de aceite. La placa inferior está fija, mientras que la placa superior se mueve a una velocidad y es empujada por una fuerza. Debido a que el aceite se adhiere en ambas capas, la velocidad de la capa de fluido en contacto con la placa inferior es cero y la velocidad de la capa del fluido en contacto con la placa superior es de otra velocidad, por lo que la velocidad va a variar de forma lineal. La fórmula, bueno, ahí tenemos una imagen que es con la que la maestra previamente nos había explicado el tema, que para entenderla mejor he agregado un video a continuación. Bueno, primero les voy a explicar la fórmula. Tenemos dos fórmulas. La fórmula de la ecuación dinámica puede ser descrita de la siguiente manera, donde tenemos ya del lado derecho cada variable, lo que es cada variable, pero en sí es el esfuerzo cortante entre el gradiente de velocidad. Y la fórmula convencional que nosotros conocemos es una variación de esta, y también la tenemos descrita en la parte de abajo. Esta fórmula, la segunda fórmula, es la que más utilizamos en nuestros problemas ya resueltos en clase. Siguiente, por favor. Ahora sí, les voy a poner la explicación. Todo eso se mueve, cómo fluye. ¿Por qué? Es importante. Sí. ¿El shampoo tiene viscosidad? Sí. ¿La miel tiene viscosidad? Sí. La rheología trata de estudiar cómo es que todo eso se mueve, cómo fluye. ¿Por qué? Es importante envasarlo, llevarlo por tuberías, producirlo y manipularlo, ¿no? Hay fluidos que son sólidos, hay fluidos que son semisólidos, hay fluidos que son semilíquidos y hay fluidos que son líquidos. Hoy vamos a hablar solamente de los fluidos líquidos, ¿ok? Bueno, pues en esta parte habla y nos explica que también la viscosidad tiene que ver con algo que es la rheología y pues ya nos explicaron que hay varios tipos de fluidos y pues lo que es. A continuación voy a poner otra parte del video porque este video es largo y aquí nos van a explicar ahora sí algo que tiene que ver con la figura verde que les mostré anteriormente. Y con esto va a quedar un poco más claro lo que es, pues, la viscosidad. Ahora sí, chicos, pongan mucha atención. Vamos a explicar un poquito de viscosidad en líquidos. Y para explicarles eso no voy a utilizar líquidos, porque es muy complicado explicarles lo que sucede en las capas o cómo está conformado un líquido. Depende qué líquido sea. Tenemos que suponer que los líquidos trabajan como pequeñas laminillas. Si tú ves llegar una ola, empiezas a ver que hay ciertas ondulaciones de agua. Esas ondulaciones de agua, considéralas una lámina, una laminilla, una capa. Vamos a considerar todos los fluidos, todos los líquidos como laminillas. Esta es una laminilla, esta es otra laminilla, esta es otra laminilla. Todas ellas apiladas nos van a dar un volumen de líquido, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo tuviera una sola laminilla, la fuerza de oposición para el movimiento fue muy poca. Pero ¿qué pasa si yo pongo otra laminilla?
Oh, la fuerza de oposición fue mayor. ¿Te diste cuenta? E incluso hubo una fuerza de oposición entre las mismas laminillas. Si ponemos otra, ¿qué pasa? Hoy, antes de que pudiera recorrerse, mi dedo tuvo que recorrer y ajustar su fuerza. Necesitamos mayor fuerza para romper esa fuerza de oposición. Ahora pongámoslas todas. Si ponemos todas estas, ¿cuánta fuerza de oposición presenta? Ahora sí, tuve que generar mayor fuerza para hacer ese desplazamiento, ese movimiento. A esa fuerza necesaria para desplazar esas laminillas internas, se le llama viscosidad. Imagina que esto es un fluido y eso es viscosidad. Si yo quisiera separar estas laminillas, puedo partirlas en dos y puedo empezar a hacer esto. El flujo y su forma y su densidad me permite empezarlas a separar. Empieza a generar cierto movimiento, ¿ok? Pero ¿qué pasa con algo que está estructurado, que tiene un límite, que está delimitado? Es decir, si lo tenemos dentro de un frasco. Bueno, eso es como para explicarles un poco más el concepto y que lo entiendan de una manera más clara. Por lo visto podemos definir que la viscosidad en un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones o tensiones por un fluido. Aquí esta parte se me hizo muy interesante ya que les digo que es de una forma didáctica como se aprende a delimitar o comprender bien este tema. Hay otra parte más adelante que también nos explica o nos termina de explicar bien este concepto que mi compañero va a reproducir. Afecta nuestra viscosidad, la afinidad que hay entre esas laminillas, los enlaces que hay entre esas laminillas, el componente químico que es en esas laminillas, la densidad que hay entre las laminillas, la presión que hay sobre esas laminillas. Entre más volumen, mayor viscosidad. Entonces todo eso nos empieza a afectar al desplazamiento, a la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad entonces? ¿Qué es la viscosidad de fluidos? La viscosidad en fluidos, entonces, no es más que la fuerza necesaria para realizar desplazamiento de las capas internas de los líquidos. Y para eso utilizamos muchos instrumentos. Depende de qué tipo de fluido es. Hay fluidos que son newtonianos, hay fluidos que no son newtonianos. De eso hablaremos en otro video. Pero solamente para platicar rápidamente, los newtonianos responden de forma lineal y... Bueno, eso de los newtonianos en un momento más nos lo van a explicar. Volviendo a las diapositivas. Bueno, continuando, vamos a poder agregar a todo esto que la viscosidad dinámica se mide como la resistencia al flujo, cuando una fuerza externa y controlada, que puede ser el aceite a través de un capilar, o cuando un cuerpo es forzado a moverse a través de un fluido por una fuerza externa controlada, como un nucillo. Nos vamos a ir a la figura que está al lado, que es el viscosímetro rotativo de Brockfield, y ahí vamos a tener pues el primer instrumento de medición que mencionemos aquí. Bueno, la medición de la viscosidad absoluta se ha utilizado para aplicaciones de investigación, control de calidad y análisis de gases en el campo de lubricación de maquinaria. Esto, como lo vimos en el video a un inicio, ahí tenía una maquinaria que estaba vaciando un líquido en unos frascos. Pues esta es una de las aplicaciones que he mencionado aquí. Y aquí tenemos también el sistema de unidades.
para la viscosidad dinámica, para el sistema internacional, para el sistema británico, que son los que más utilizamos. Ahora voy a hablar de la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es una medida de la resistencia interna a un fluido, a fluir bajo fuerzas gravitacionales. Se determina midiendo el tiempo en segundos requeridos para que un fluido fluya, pero esto va a ser únicamente por gravedad, a una distancia conocida a través de un capilar dentro de un viscosímetro. Este es otro instrumento de medición que aquí nos puede explicar que el tubo de vidrio de un fluido por gravedad en forma de U. Esta es la forma de U que tiene y se le introduce un líquido hasta la primer marca y luego se toma el tiempo en el que tarda en subir este líquido y así es como se mide. Vas a medirlo en el tiempo que va a subir de la primera raya negra a la segunda raya negra. Y bueno, hablando otra vez de la temperatura, podemos agregar que la viscosidad no tiene sentido o es muy engañosa sin una referencia a la temperatura. No va a ser la misma viscosidad de un fluido a una temperatura muy alta, a una temperatura muy baja, a una temperatura ambiente. Siempre va a estar cambiando. Entonces, siempre hay que hablar de una temperatura cuando hablamos de viscosidad más cinemática. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otra fórmula. Esta es la fórmula para la viscosidad cinemática, que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta dividida entre la densidad. Y aquí tenemos la fórmula y otra vez tenemos el sistema de unidades y estas van a ser unidades específicamente para la viscosidad cinemática. Son diferentes a las que ya había mencionado anteriormente. Y también tenemos para el sistema internacional y para el sistema británico de unidades. Aquí voy a hacer una lista de instrumentos de medición que tenemos varios que ya mencioné o que ya hemos visto o conocido. Tenemos el viscosímetro de caída de esfera. Ese no sé si todos ya lo habremos trabajado en la escuela, pero teníamos una práctica de este. El viscosímetro de caída de esfera es un instrumento de medición que posee un tubo que puede ser de plástico o vidrio. En la escuela teníamos probetas, el cual es llenado con el volumen de fluido al que se determinará la viscosidad. En la escuela, repito nuevamente, teníamos agua, teníamos glicerina, teníamos aceites y pues estos son los fluidos de los que se puede llenar. Se puede llenar del líquido que tú quieras calcular. Y esto permite conocer la velocidad máxima de la caída que alcanza una bola esférica arrojada dentro del fluido. A fin de obtener los resultados exactos de la medición de viscosidad, se realiza la medición varias veces usando esferas de distintos materiales o en el caso de la práctica que hicimos, de diferentes diámetros. Al final de esta práctica se tienen que hacer varias mediciones para poder comparar los resultados y así obtener un valor más creíble. También tenemos el viscosímetro de Seibold. En este caso, el fluido al cual se desea determinar la viscosidad se vierte en un recipiente con orificio, que a su vez se encuentra dentro de otro que sirve de baño termostático, de manera que pueda determinarse la viscosidad a temperaturas variadas. Dicho instrumento posee un sistema de calentamiento integrado. Como la exactitud es impredecible en la medición de viscosidad, con este tipo de viscosímetros se realizan 3 mediciones, que es como les mencionaba también en el otro viscosímetro, que se hacen varias veces la medición para poder sacar una más exacta, una más creíble. Después tenemos el viscosímetro rotativo de Brockfield, que es el que ya mencioné anteriormente, fue el primero que les enseñé.
Viscosímetros capilares es también uno que ya mencioné anteriormente, son los de la esquina. Y así vamos a tener varios viscosímetros, esos son los más utilizados, pero también tenemos los que tenemos mencionados en la parte de abajo, que también son muy importantes, pero pues ya dependerá de lo que queramos medir. Siguiente, por favor. Aquí tengo varios ejemplos. Tengo primero el del agua, el del aceite de oliva, tengo el de la miel. El del agua sabemos que es una baja viscosidad porque los enlaces intermoleculares son débiles. Luego tenemos el de aceite de oliva, donde tenemos media viscosidad. Y esto va a depender porque los enlaces intermoleculares son de resistencia media. Eso va a ser igual en la miel porque van a ser de enlaces fuertes. Y aquí en la imagen de la extrema derecha sabemos que tiene que ver un tiempo y una temperatura. Como les he estado mencionando, la temperatura tiene mucho que ver en esto. Entonces aquí uno de alta viscosidad y uno de baja viscosidad se vierten y vamos a medir el tiempo que tarda uno en caer y el tiempo que tarda el otro. Pero esto tiene que ser siempre a una misma temperatura. Este es un ejemplo que también es muy fácil de ubicar, ya que pues siempre hemos visto que en el agua es más fácil que caiga una moneda y el de al lado no sé qué líquido es, pero lo podemos interpretar a lo mejor con jabón, que sabemos que es más denso, más viscoso. Lo mismo pasa si es aceite o miel, como se los mencionaba. Tarda mucho más en caer y eso es visiblemente notable. Es muy notable. Les voy a poner también el otro video, que este video es como la práctica que hicimos en laboratorio. Y este es pues realmente todo lo que hicimos. Bueno, pues ese es un video que también me gustó mucho, es muy ilustrativo y pues es la práctica que se realizó en laboratorio, por si no la pudieron realizar, pues ahí está. Era muy sencilla y bueno, como para finalizar estas